refleja el punto de vista de quien la emite y no de esta emisora. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa De Frente a Tabasco. Tal como todos los lunes y jueves, este programa se transmite en vivo en este momento a las 9 de la noche por TVX Canal 16. Me voy a permitir presentar a los integrantes de esta mesa de Frente a Tabasco y darle la bienvenida nuevamente al licenciado Feliciano Calzada después de otras merecidas vacaciones. Muchas gracias, ingeniero. Buenas noches a todos. Buenas noches, Feliciano. Bienvenido nuevamente a esta mesa de Frente a Tabasco. Al licenciado y periodista Abiud Pérez Olán. Buenas noches, Abiud. Ingeniero, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí en esta mesa de Frente a Tabasco. Y hoy tenemos un invitado especial por uno de los temas que vamos a tocar precisamente esta noche, que se trata de los subejercicios. En un momento le explicaremos. Se trata del licenciado Raúl Fernando Núñez Tinoco. Muy buenas noches, Buenas bienvenido. noches, muy amable en invitarme. Muchas gracias por aceptar la invitación. Amigos, quisimos invitar al licenciado Raúl Fernando Núñez Tinoco por su experiencia de muchos años en el manejo de presupuestos, precisamente. Simplemente les comento que estuvo trabajando en la Secretaría de Finanzas desde 1994 en diversos periodos, en el Departamento de Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Gobierno del Estado de Tabasco. Es correcto. Responsable de programación de gasto en el Ayuntamiento de Centro en el 2000-2003 y actualmente es asesor de la fracción del PRI en el Congreso del Estado. Así es, señor. Muchas gracias, licenciado Raúl Núñez. Y bueno, amigos, obviamente el tema que queríamos comentar hoy, porque nos parece sumamente grave, y sobre todo esta especie de contradicciones en que entran los responsables del manejo de las finanzas en nuestro estado, de que ya no saben a quién echarle la culpa, etcétera, etcétera. Recordarán ustedes que en el primer trimestre se encontró un subejercicio de más de 2.500 millones de pesos. En aquel entonces, el señor secretario de Finanzas, el señor Lamolle, había dicho que, bueno, que entre otras cosas, esto se debía a que era un gobierno que estaba empezando y debido a que las dependencias no habían presentado proyectos en qué gastar o en qué invertir ese dinero. Pero que a partir del segundo trimestre ya no iban a haber estos subejercicios, iban a quedar totalmente subsanados. Pero nos encontramos que en este segundo trimestre vuelve a haber otro subejercicio, ya no de los 2.500 o 2.700 millones de pesos, ahora es, digamos, por la mitad, que dice el licenciado Lamolle que por ese motivo quiere decir que han avanzado muchísimo, incluso utiliza esa palabra, porque solamente hay un subejercicio de 1.256 millones. Nada más que en esta ocasión el licenciado Lamolle le echa la culpa a la administración de Granier. Y además nos deja también, nos adelanta, que en el primer trimestre también van a haber subejercicios. Incluso en el cuarto trimestre de este año van a haber subejercicios. A mí me gustaría que pudiéramos poner al aire, le pido a producción, si tiene primero las declaraciones del primer trimestre y posteriormente las declaraciones de apenas hace unos días con respecto al subejercicio del segundo trimestre. Influyó el inicio de administración, por supuesto, pero ya este subejercicio al segundo trimestre
que va a terminar ahora en este mes, ya va a estar solventado. El artículo 7 del decreto de presupuesto trae las reglas de cómo debe solventarse el subejercicio. ¿Cuánto es el que tienen ustedes? Sí, está reportado, son alrededor de 2,000. El subejercicio que están hablando es de todo el presupuesto, incluye poder legislativo, poder ejecutivo, órganos autónomos. Del ejecutivo son alrededor de 2,700 por ahí. Pero ese es el perdón. ¿En qué salón van a obrar? Bueno, como podemos observar, incluso la falta de profesionalismo, digamos, al estar dando a conocer estas cifras tan importantes, hacia las carreritas, ¿no? Y a las carreras lo tienen que alcanzar los reporteros, pero oigamos las declaraciones de este segundo trimestre. Saben, deriva de una serie de problemáticas, entre otras una programación deficiente que quedó de origen, más algunos retrasos que hemos tenido, pero hemos venido avanzando muy bien. La verdad es que con respecto al primer trimestre redujimos muchísimo el subejercicio en este segundo trimestre, y hacia el tercer trimestre la cifra será aún menor, y para el cuarto trimestre no solo vamos a verlo reducido todo, sino vamos a avanzar mucho más allá de lo que lo hemos reportado infinidad de veces. Son poco más de 1,000 millones de pesos, está publicado en el informe de finanzas públicas, está en el internet. Lo he declarado en múltiples ocasiones. Sí, están detalladas en el informe. Ahora resulta, según estas últimas declaraciones del señor secretario de Finanzas, que estos subejercicios no se deben, como había dicho en un principio hace 3 meses, a una falta de proyectos y a una falta de eficiencia del gabinetito, sino que ahora dice que se deben precisamente a unas fallas de origen, porque así se los dejaron de la administración del sexenio pasado. Licenciado, tiene usted la palabra, no sé si quisiera comentarnos ahorita algo de esto, Sí, para que podamos hacerle algunas preguntas. Sí, ingeniero, con mucho gusto. Si bien es cierto, el presupuesto de egresos del gobierno del Estado queda definido en su estructura en noviembre del 2012, cuando se lleva al Congreso del Estado, la administración actual tiene todas las atribuciones para hacer los cambios que considere pertinentes, tanto en el tiempo como en el destino de gasto. De manera que ha tenido cerca de 180 días para reorientar el presupuesto, acotar al mínimo indispensable los subejercicios, que por otro lado son gastos que de alguna manera se realizan en el mes, se facturan a final de mes, y por ende siempre es natural que haya un índice muy pequeño de subejercicio. Pero estamos hablando de un porcentaje muy pequeño, ¿no? Sí, efectivamente. De cantidades Sí, depende de la habilidad y la como capacidad de los programadores, efectivamente. No sé si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta, licenciado Calzada. Pues con relación a los comentarios que escuchamos ahorita en la televisión, ¿cómo es posible que no hayan habido programas, que no hayan habido proyectos para ejecutar precisamente ese presupuesto aprobado desde el año pasado, cuando después de muchísimos años, después de 30 años, se adelantó las elecciones para el mes de julio? Entonces tuvieron agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 5 meses. 5 meses para hacer sus programas, proyectos de gobierno. Entonces, ese ejercicio que pues nosotros sabemos para qué fue que se adelantaron las elecciones, ¿no? Era el proyecto de Domingo Humberto Domingo, precisamente para marginar al candidato a la presidencia, Peña Nieto, para que estuviese preocupado por su campaña a nivel nacional y no metiera las manos en el estado de Tabasco para la nominación de candidato. Ese fue el proyecto original por el cual se adelantaron las elecciones, como estaba hace 40 años. Pero lo inadmisible es que, ¿qué hicieron entonces
resto del mes de julio, estoy de acuerdo, el mes de julio, la borrachera, la satisfacción, el orgullo, pero luego agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre para hacer los proyectos. Pues entonces sencillamente no hicieron nada, se dedicaron, entonces la borrachera duró hasta el 1 de enero. Entonces, es realmente triste porque el presupuesto se debió haber empezado a ejercer desde el día 1 de enero. Hubiera sido lo ideal, es correcto. Entonces, si teníamos ya 3 meses de que el ejercicio presupuestal por falta de programas no se ejerció, en el segundo, pues todavía ahí aparece el subejercicio. Incluso me gustaría precisar un poco más las cifras. Según la información de la Secretaría de Planeación y Finanzas, el subejercicio, que es de 1.256 millones, el Poder Ejecutivo tuvo un subejercicio de 1.230 millones, lo que representa el 98% del total subejercicio. Una de las principales dependencias que no erogaron el recurso a tiempo es la Secretaría de Salud, que tenía previsto erogar 2.566 millones y su subejercicio ascendió a 526 millones de pesos, una quinta parte del dinero previsto. Estamos hablando de prácticamente el 20%, El 20% de su presupuesto no ejercieron. Es correcto. Y todavía esa secretaría en lo particular, que es la más delicada, que fue la delicada de finales del sexenio pasado y que continúa en este momento todavía el foco rojo del gobierno actual, así como lo fue el del gobierno anterior en los últimos 2 años, o el último año, ahora resulta que continúa, porque las quejas en la televisión, en el radio, se escuchan todos los días de la gente que pide, que fue al hospital infantil, escuché hoy en la mañana, y le mandaron a hacer una radiografía a un niño muy pequeño y que sencillamente esa radiografía cuesta 800 pesos. Entonces la madre ahí está en la radiodifusora esperando hasta las 10 de la mañana para que alguien lo auxilie, porque en el hospital del niño nada más le dijeron lo que tenía, a dónde tenía que ir a hacer la radiografía. Entonces, ¿cómo es posible que con eso haya subejercicio? Licenciado Raúl, yo quisiera que para entender este asunto de la economía y el dinero, es muy delicado hablar, se necesitan muchos conocimientos. ¿Qué cosa es un subejercicio y en qué impacta en el presupuesto? Porque hoy el gobernador Arturo Núñez da a conocer que en los trabajos que se están haciendo para reorganizar el presupuesto del próximo año, Tabasco perderá 8,000 millones de pesos. Esto es que de ser de los primeros, que estaba en primer lugar Tabasco de recibir participaciones, pasa a los últimos lugares. Entonces, para el año que viene, Tabasco va a tener problemas muy serios porque perderá 8,000 millones de pesos de su presupuesto. Si actualmente tenemos 36 y en el primer trimestre no se invierten más de 2.500 millones de pesos, yo le pregunto a usted que conoce de estos asuntos, ¿qué es el subejercicio? Y si nos impacta en el presupuesto. Si este dinero, ¿en dónde queda? ¿Qué pasa con él? Sí, como no, con mucho gusto. Se le llama subejercicio a la diferencia que existe en monto entre el total que está previsto erogar en un determinado periodo, en este caso el primer semestre, como recurso programado y el que efectivamente se ejerció. ¿Sí? Se tenían previsto en gobierno del Estado un programado de 16.285 millones y solamente se ejercieron 15.029 millones. ¿Sí? Es un recurso que no se pierde, este recurso se va a erogar en los meses subsecuentes. ¿Sí? Sin embargo, es una derrama menor de recursos hacia la estructura económica del Estado. ¿Sí? Entonces, sí impacta en la actividad económica, por supuesto. Con respecto a su otra pregunta del Fondo General de Participaciones, efectivamente ha decrecido en cerca del 1%, sobre todo por el descenso del dinamismo de la economía en el Estado, lo cual deriva
en una menor recaudación tanto de las instancias federales como de las instancias estatales. Sí, muchas gracias, licenciado Raúl. La verdad es que por lo que está usted explicando, todavía se puede subsanar. Es decir, no importa que haya habido subejercicios en el primer trimestre, en el segundo, puede haber en el tercero, puede haber en el cuarto. Lo que no puede es trasladarse al año que entra. Es correcto. Lo deseable es que se hagan las previsiones necesarias en diciembre para que el subejercicio sea mínimo. Aunque como yo veo las cifras que maneja la Secretaría de Planeación y Finanzas, va a ser un cierre muy, muy apretado, donde seguramente su superávit va a ser muy pequeño, sobre todo porque hay otros compromisos que están gravitando, que no se están cumpliendo. Pongo por ejemplo, a principio de la administración se habló de que se debían 2.600 millones de pesos a proveedores. Según la información de finanzas, al cierre del primer semestre todavía se adeudan 1.584 millones de pesos. ¿1.600 de cuántos? 1.700 de 2.600. De 2.600. O sea, solamente se han pagado de esa deuda aproximadamente 1.000 millones. 800 millones. 800 millones de pesos. 900 más o menos. Ahora, aquí el problema estriba, creo yo, que el presupuesto no se aprueba el 31 de diciembre. Es decir, si el presupuesto se va a aprobar desde antes, obviamente sí nos va a afectar si hay un subejercicio todavía en el tercer trimestre. O sea, ya no nos daría tiempo de subsanarlo completamente en el cuarto trimestre. ¿O entiendo mal? De alguna manera son trabajos paralelos. La programación del siguiente año se basa en las previsiones de gasto y efectivamente pudiera afectar sobre todo por el ritmo de gasto que se está llevando. Si es un ritmo menor a lo real, sí pudiera haber una previsión para el próximo año menor a lo que realmente esté demandando las estructuras de gobierno. Sí, muchas gracias. Bueno, perdón. ¿Cuál es el gasto en nómina con relación a los 34.000 o los 35.000 millones de presupuesto del Estado? Son como 1.200 millones de pesos aproximadamente. No. El presupuesto del Estado de Tabasco es de 35.000 millones. ¿Cuánto se gasta? ¿Cuál es el gasto corriente? ¿Cuánto se paga en sueldos? En nómina. Bueno, de alguna manera la estructura del presupuesto está tan comprometida que casi 60 centavos de cada peso van para pago de servicios personales y quedan 40 centavos para todo lo demás que demanda la estructura de gobierno. Si le quitamos poderes, si le quitamos participaciones a municipios, si le quitamos las aportaciones a los organismos autónomos, realmente es muy reducido el margen de maniobra que tiene el gobierno del Estado. Y aún así dejamos de gastar 1.000 y pico de millones. Es cierto. Sí. Que viene siendo esos 1.000 y pico dentro del poco ejercicio, dentro de esos 40 centavos, ¿cuánto representaría los 1.000 y pico de millones? Los 2.700 que no se ejercieron en el primero. Si eran 16.000 que estaban previstos y son 1.000 los que no se gastaron, estamos hablando cerca de un 10%. Como un 8%. Un 8% aproximadamente. Que es bastante alto. Licenciado, a ver, yo tengo una duda. Usted dice que aún que la administración anterior hubiese dejado mal presupuestado, por decir algo, que es el pretexto cotidiano de este gobierno para echarle la culpa de sus ineficiencias al gobierno anterior. Aún así, a partir obviamente del 1 de enero, le entendía usted que este gobierno tiene las facultades para reorientar ese presupuesto, reetiquetar, por así decirlo. Es correcto. Entonces, si no lo hicieron, pues es una falta de visión. Sí, de alguna capacidad. manera, el recurso que va a municipios depende de la fórmula de las participaciones, de la ley de coordinación fiscal. Los servicios personales, ese es el único gasto que está centralizado a través de la Secretaría de Administración. Todo lo demás, las mismas dependencias conforme a sus necesidades, debieron haberlas reorientado hacia donde lo requerían para erogarlo en tiempo y forma. Aquí comentó el licenciado Abiud y el licenciado Feliciano Calzada que efectivamente en la Secretaría de Salud es uno de los sectores más sensibles
¿no?, de la falta de atención, la falta de medicinas, la falta de mantenimiento a equipos médicos, por lo cual se han echado a perder muchos de estos equipos. Y bueno, simplemente mencionaba el caso de que no pudieron hacerle una radiografía, pero aquí tenemos testimonios de a varias docenas diarios, de testimonios de las fallas en el sector salud en todos los hospitales. Usted menciona que se dejaron de ejercer solamente en el sector salud cerca de 500 millones o más de 526 millones de pesos. Correcto. Pues eso, a lo mejor, ¿qué será, Abiud? Que la producción de ostiones en Chiltepec bajó sustancialmente y ya no les alcanzó para comprar más, porque hay que recordarle a nuestro auditorio que si bien la Secretaría de Salud no tiene para comprar medicinas, el Comité de Compras sí le autorizó al Hospital del Niño la compra de 1,5 toneladas de ostiones. A lo mejor pues no se dieron cuenta que todavía había un poco más de ostiones ahí para comprar y poder distribuirlos en el Hospital del Niño. Parece un asunto de risa, pero realmente es para dar coraje y mucho coraje. A mí me gustaría hacer algún dato aquí que menciona Feliciano Calzada, y a lo mejor es un poquito fuera del tema, pero dice que uno de los motivos para homologar las elecciones era para que el candidato presidencial no metiera su cuchara en el candidato a la gobernatura del estado. Pero también vemos otro motivo, que el candidato al gobierno del estado se subiera a la ola de ese gran arrastre que traía a nivel nacional un Peña Nieto, y que a lo mejor esa ola pudiese haber empujado al candidato del PRI al gobierno del estado de Tabasco también a que fuera ganador. También pudo haber sido otro motivo ese, ¿no? Porque era muy fácil, sobre todo si había un candidato que no fuera tan aceptado por todos los sectores de la población, pues era muy fácil subirse a la ola de un candidato presidencial que sí traía todo ese arrastre. Sí, pero eso pudo haberse dado ya hasta el final, cuando ya era candidato Peña Nieto, porque en el momento en que se planea la reforma es desde el primer año de gobierno, y ahí era ya la prepotencia y la seguridad. Granier había ganado un caso insólito en la historia de Tabasco. Yo nunca había visto un candidato, ni aquí ni en ninguna otra parte del país, con tanta presencia y tanto arrastre popular. A lo mejor, y luego Humberto Domingo, Mayans, pues sencillamente él creyó que juntos él y Granier iban a ganar unas elecciones a quien fuera. Pero lo que les importaba era que quien fuera a ser el candidato, que todavía no había, que quien fuera a ser el candidato a la presidencia de la República no interviniera en la nominación o en la designación del candidato a la gubernatura de Tabasco. Que tradicionalmente sí metía su cuchara. Sobre todo ya siendo presidente electo, sí, ¿no? El presidente de la República, obviamente con más razón metía su cuchara. Exacto. En la nominación del candidato del PRI en el gobierno del estado. Y al adelantarse las elecciones al mismo tiempo que la presidencial, bueno, pues sencillamente el candidato presidencial, fue lo que yo escuché en varias ocasiones, no iba a poder opinar porque iba a andar muy movido haciendo su propia campaña, sobre todo en aquellos estados del norte y del centro que aportan muchísimos votos para la elección presidencial. Así es. Bueno, esto era un poquito saliéndonos del tema. Pero mencionaba a Abiud, que había mencionado el señor gobernador que se iban a perder cerca de 8,000 millones de presupuesto. ¿A qué se refiere del próximo año, del 2014? ¿A qué se refiere el señor gobernador? ¿Sabe que es debido a estos subejercicios? ¿Se refiere a alguna otra situación el señor gobernador? ¿Dio alguna explicación, Abiud? No, es parte de la reorganización, por eso le preguntaba al licenciado, que es experto en estas cosas, de qué forma es que detectan que les va a venir menos recursos. Seguramente es un análisis de las cifras históricas de cómo se ha comportado el Fondo General de Participaciones y los recursos que la Federación baja a través de los ramos y otras estructuras de gasto que tiene el presupuesto de egresos de la Federación. Sin embargo, no está de más pensar
que pudiera haber un cambio en la expectativa, porque es inminente ya que se presente en el Congreso de la Unión la reforma hacendaria. Entonces, esperamos que sean buenas noticias para el Estado. Licenciado, otra pregunta. Usted menciona que parte de los adeudos que tiene el gobierno del Estado de Tabasco, pero que sí lo dejó programado la administración anterior. Usted hablaba de 1.200 millones de pesos. No, de alguna manera este es un recurso que tendría que cubrir el gobierno del Estado dentro de este recurso de los 36 mil millones de pesos. Pero por decir algo, se le adeuda al Fonden. Efectivamente, más de 2.000 millones de pesos, si me permite, por aquí lo tengo. Perfecto. Estaríamos hablando de 2.300 millones de pesos. Eso sí se quedó previsto desde la administración No, es un anterior. recurso que no se cubrió en la administración anterior, que sin embargo sí podría estar gravitando si se suscita un fenómeno hidrometeorológico como los que tenemos en el sureste, porque es un paripaso que se tiene con la Secretaría de Gobernación. A eso iba yo precisamente. En esta temporada que, bueno, ahorita ahí está, veremos si hay inundación o no, que el río Sumacinta, que está creciendo, que las presas y todo esto, Dios no lo quiera, pero obviamente las inundaciones son cíclicas en el estado de Tabasco y prácticamente todos los años tenemos. ¿Qué pasaría si hubiera, Dios no lo quiera, una inundación? Tendríamos que echar mano del Fonden, pero resulta que no se ha cubierto lo del Fonden de lo que se debía anteriormente. Pero tengo entendido que de alguna manera se dejó previsto o no se dejó previsto. Debió haberse pagado, sí, el año pasado. No se pagó, pero se dejó previsto. Lo que dice la administración actual es que es una deuda que se quedó pendiente de la administración anterior y que ya no se cubrió en tiempo y forma durante el 2012. Si quisiéramos o necesitáramos echar mano de estos recursos del Fonden, tendríamos que liquidar primero eso y después el paripaso. Depende de la expectativa de la Secretaría de Gobernación, sin embargo, sí tendríamos que concurrir con un paripaso y dependería del grado de afectación que exista en el campo y en algunas zonas bajas de las ciudades, sobre todo en lo que son caminos, centros de salud, escuelas, básicamente es lo que atiende Fonden. Pero no me queda muy claro, es decir, tendríamos que liquidar lo que se debe. Pues de alguna manera es algo que entrarle al nuevo paripaso. Sí, yo siento que es algo que si se llega a necesitar se va a tener que poner sobre la mesa porque no es un asunto concluido, como sucede con los 800 millones de pesos que aún están pendientes con la Comisión Federal de Electricidad y que bueno, de alguna manera es lo que le dio sustento a que nos subsidiaran el consumo de energía eléctrica a la población. Pero eso también estaba, digamos, etiquetado o previsto. Pues ¿De alguna manera o tampoco? Le comento, es las cifras que maneja la actual administración que dio a conocer a principio de este ejercicio. Ok, perfecto. ¿Alguna pregunta? Y en el presupuesto aprobado el año pasado para este año, ¿no aparecen estos rubros? Son conceptos que el mismo gobierno del Estado tendría que echar mano de los recursos que le están llegando en este ejercicio. Entonces es algo que está gravitando y que podría afectar de manera muy acentuada el resultado del ejercicio si se llegan a tener que cubrir en este año. O sea, está gravitando, pero no quiere decir que este gobierno actual esté pensando en pagar eso, en liquidar lo que se le debe a CFE, en pagar lo del Fonden, etcétera, o si tendrán previsto eso. Pues hasta ahorita, después de 6 meses, el informe de finanzas continúa manejando las mismas cifras de adeudo, tanto en Fonden como en Comisión Federal de Electricidad. Bueno, esperemos que estén enterados en la Secretaría de Finanzas de esas deudas por ahí. Abiud Pérez Solán, ¿algún comentario, alguna pregunta, aprovechando la presencia aquí del licenciado Raúl Núñez? Con todo lo que hemos visto este año, licenciado Raúl, ¿qué visualiza usted con su experiencia? Escuchábamos en su currículo que nos leía el ingeniero, una gran experiencia tanto en el manejo del gobierno del Estado como de municipios. ¿Cómo vislumbra usted este Tabasco en materia económica de acuerdo a los manejos que está realizando la administración?
Pues desgraciadamente el Estado necesita muchísima derrama económica y el gobierno del Estado no lo está pudiendo satisfacer. De alguna manera los indicadores económicos están muy difíciles. El empleo, el índice de desempleo es mayor al promedio nacional. El índice de inflación también es mayor al promedio nacional. Incluso el crecimiento de la actividad económica está por debajo también del promedio nacional. Y se maneja una cifra en negativo, o sea que decreció el sector terciario, que es el de servicios. Entonces, por eso sería importante que hubiera derrama económica, sobre todo las empresas que todavía conservan adeudos, que el gobierno del Estado conserva adeudos con las empresas, para que se reactivara de manera más acentuada la economía. Sí, porque es una cantidad importante, ¿no? Sí, como todavía deuda y del gobierno. pues son cientos de empresas que todavía están. Que ahí por cierto, hay siempre alguna duda o alguna controversia, porque conozco un caso específico que es el mío, ¿no? De una deuda que, por decir algo, me debe el Ayuntamiento de Centro. Entonces el presidente municipal dice pues, que te lo pague el que era presidente municipal, ¿no? Entonces yo le dije, no, esa deuda fue un servicio contratado por el Ayuntamiento de Centro, no me lo contrató el presidente municipal de manera personal. Entonces ahí es donde entra esta controversia, porque he oído a muchos empresarios, y no hablando solamente del Ayuntamiento de Centro, de otros ayuntamientos, incluso de algunas secretarías del gobierno del Estado, que le dicen, pues que te lo pague el que era secretario de tal cosa, el de Obras Públicas o el de Salud o quien te deba, ¿no? Estas deudas son obviamente institucionales. Es correcto. Y aprovechando el viaje, alguna orientación, ¿qué recurso tenemos los desafortunados que estamos en ese caso? Lo más importante es que haya documentado el servicio o el bien que entregó. Y bueno, hay dos instancias dependiendo el tipo de fondo que maneja. Si se maneja fondo federal, pudiera ser la instancia la Contraloría del Estado. Si se manejó a través de un fondo del propio ayuntamiento, está el órgano superior de fiscalización, que son instancias fiscalizadoras a las cuales se puede recurrir para que el adeudo se reconozca. ¿Y ahí a lo mejor pasarán menos de 20 años para que se resuelva? ¿O? Pues lo importante es que se resuelva lo más rápido posible, porque de alguna manera lo que comenta es cierto, son compromisos institucionales. Hablando un poquito de sentido común, cuando usted adquiere una empresa no nada más adquiere los activos, también los adquiere pasivos. sus pasivos. Claro. Y por ende pues son obligaciones que tiene que cubrir. A reserva de que nuestros amigos panelistas le hagan otra pregunta, a mí sí me gustaría preguntarle, además de este subejercicio brutal en la Secretaría de Salud, ¿en qué otra secretaría se da un subejercicio, digamos, de manera importante? Si me no? permite. ¿Cómo no? En 5 dependencias, ese subejercicio total de 1.230 millones. En 5 dependencias, el subejercicio asciende a 967 millones de pesos. Salud, 526 millones de pesos. Educación, 221 millones de pesos. La Procuraduría General de Justicia, 89 millones. Seguridad Pública, 76 millones. Y SEDAFOP, 55 millones. De esas 4 cifras adicionales que le comenté, quizá las más significativas sean la PGJ, porque el gasto que tenían programado realizar era de 306 millones de pesos. Quiere decir que 89 millones es un tercio de lo que pensaban gastar. Y en el caso de SEDAFOP, que son 55 millones de subejercicio, lo que tenían previsto erogar eran 248 millones. Una situación semejante a Salud, que es una quinta parte. Claro. ¿Aviud? Sí. Todo este dinero, el gobierno del Estado argumenta que no lo ha podido invertir, en primer lugar, porque los funcionarios que se encargan de estas labores no tenían la experiencia para su manejo, dijo el gobernador, y que estaban aprendiendo, estaban en la curva de aprendizaje, dijo exactamente. Sin embargo, vemos que son en las dependencias
de mayor importancia como salud, educación, procuraduría, seguridad pública y SEDAFOT. Esto quiere decir que es la salud, la educación, el campo y la seguridad. Los sectores que más nos preocupan a los tabasqueños. ¿Qué habría pasado si los funcionarios en un acto de sentido común habrían invertido estos recursos y no seguir la norma? Porque ellos argumentan que es la norma la que les impide actuar. No, pues de alguna manera hay un marco legal que debe respetarse, eso es indudable. Hay dos leyes, la ley de la obra pública y la ley de adquisiciones, que define montos y plazos para la formalización de compromisos. Sin embargo, hay alternativas dentro de la misma norma que se pueden acudir para hacer más ágil precisamente las adquisiciones, los servicios, y que sirvieran para atender tanto con oportunidad como con calidad la demanda que requiere la población. A ver, yo esto lo podría entender como algunos televidentes son ineficientes, pero además nos están mostrando que no pueden con el paquete, porque a casi ya 8 meses de tener la administración en sus manos y nos están manejando que estos recursos que bien podían resolver problemas tan graves como el que se refería hace rato don Feliciano, el caso del niño, que es un caso, pero eso en el hospital del niño, en el hospital de la mujer, en el Juan Graham, en el Rovirosa, son pan de todos los días, donde la pobreza, la miseria, la falta de personal, la falta de medicamentos y de aparatos se convierte en la pesadilla de los que acuden a esos hospitales. Incluido el ISET. Y el ISET. También. Donde también el ISET ha sido parte de la polémica, ¿no?, de la administración. Y de alguna manera de falta de muchos servicios. ¿Sí? Esto es una irresponsabilidad de quienes tienen la encomienda del Estado, porque les estamos pagando, y muy bien, ingeniero, muy bien, que se le está pagando a todos los funcionarios y a estas hasta se aumentan el sueldo, ¿no? Como en el caso de comunicación social. Y otros. Como no quienes. es la única, es otros. Pero ha sido el más escandaloso. Bueno, a lo mejor es el que ha circulado más en las redes, pero... Ha sido escandaloso precisamente porque se dan baños de pureza, porque son ellos los que decían que venían a gobernar y a meter preso a los que se habían robado el dinero. ¿Eso se llama cinismo, por ejemplo? Sí, totalmente, totalmente. Okay. Cinismo, y yo les podía decir, son actos de corrupción, sin duda. ¿Y los 86 millones que se le dieron a los maestros ahora? 82. 82. Esa es otra parte de la que nos tiene a los tabasqueños, que nos tienen que explicar de dónde y cómo. Porque el secretario de gobierno, por ejemplo, dice que ese dinero se va a invertir en el mejor aprovechamiento e impulso de la educación en Tabasco. Ese es para que se va a dedicar ese dinero, pero no nos dicen cómo. Perdón, el secretario de gobierno dice, y lo dijo en 2 ocasiones, es un dinero que se le entrega al sindicato auditable. Y dijo, sí, es un dinero que se le entrega al sindicato, pero es auditable. Es decir, si es para el sindicato, yo no creo que sea para mejora de la educación, porque la mejora de la educación es un presupuesto que maneja la Secretaría de Educación Pública, claro, no el sindicato. El sindicato, las mejoras son para el sindicalismo, no para... prestaciones y logros sindicales, ¿sí?, etcétera, etcétera. Entonces, 82 millones de pesos, por ejemplo, ahorita en la Secretaría de Salud, pues sería no solamente para comprar mejorales, sino sencillamente sería una aportación importantísima para tanta medicina que hace falta. ¿No será que esa falta de luz que está habiendo precisamente en el manejo de las finanzas tenga algo que ver con el adeudo de CFE? Y hayan tenido que apagar muchos focos, porque estamos a oscuras, pero verdaderamente. Yo creo, ingeniero, que estamos los tabasqueños frente a un gobierno ineficiente y en algunos casos hasta corruptos.
donde el manejo de dinero nos los quieren hacer ver como si fuera con tal honestidad, pero la verdad que no nos queda claro. Yo he preguntado, como el caso de los maestros, como el caso de comunicación social, y algunos funcionarios que viajan constantemente al Distrito Federal comprando los boletos de avión fuera de la norma, y así muchos gastos. O tomando vacaciones a los 6 meses de haber empezado a trabajar, por ejemplo, ¿no? Sí, No se esperan ni el año, por ejemplo. Entonces, todo esto es lo que nos lleva a los tabasqueños a preocuparnos por el manejo de los recursos, porque las finanzas, como bien decía el licenciado Raúl, pues están muy complicadas en este año y ya muy comprometidas. Y para el año que viene tenemos la sorpresa, el anuncio fue hoy, de que vamos a tener una reducción de 8,000 millones de pesos. Eso quiere decir que si teníamos, como usted bien dice, licenciado, 40 centavos de cada peso compro para los demás gastos y el 60 para nómina y gasto corriente, ¿cuánto va a ser ahora el dinero que va a quedar? Y si en este momento Tabasco está pasando una de sus peores crisis económicas, donde el desempleo se ve por todas partes, precisamente porque somos una entidad de servicios, no producimos más, y esa es la industria que está siendo afectada, porque no, totalmente, ¿no? Entonces, ¿qué le espera a Tabasco? Un caos, y no esperemos, y Dios quiera que no, una inundación, porque entonces vamos a ver protestas por todas partes, porque la gente no tiene empleo, no tiene de qué forma ganarse la vida, y el gobierno tendrá que ser, como se ha acostumbrado siempre, a otorgar la manera de que subsista. Y lo peor, Abiud, no es el tener las protestas, lo peor es que puede haber una hambruna, ¿no? O sea, no se quedaría solamente en la protesta, sino en una necesidad real de mucha gente que no pueda tener acceso a los alimentos, a los servicios básicos. Ojalá no lleguemos a eso. Ingeniero, mire, ya tenemos ese mensaje. Lo que pasa es que el gobierno ni quiere ver ni quiere actuar, porque recuerde usted que hace como 6 meses se anunció que Tabasco tenía 6 municipios en extrema pobreza, entre ellos Comalcalco, Cunduacán, Cárdenas, Huimanguillo, Centro, Macuspana y Centla, con extrema pobreza, que la extrema pobreza es cuando hay personas que logran comer una vez al día, si al caso, pero como no tenemos generadores de empleo y quienes tienen una empresa que es de servicio, restaurantes, tiendas de autoservicio, las plazas, si las vemos, están despidiendo personal. Aparte de que los sueldos son muy bajos, están cerrando porque no hay circulante, como usted bien decía. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Ojalá y le vaya bien al gobernador, porque aquello que decimos, que si le va bien al gobierno, nos va bien a todos, es muy cierto. Es cierto. Pero, No, claro, le va bien al Estado, claro. Sí, pero tenemos problemas muy graves de salud, de empleo y de seguridad. Y con los elementos tan malos que tenemos en el manejo del campo, la Secretaría encargada de impulsar el desarrollo anda en otras cosas. Y la Secretaría encargada del servicio social no le interesa manejar el dinero. Prefiere la titular viajar o andar en otras cosas en la grilla que atender el negocio. Y yo creo que perdieron un tiempo valioso, porque los tiempos malos para Tabasco ya están a la vuelta de la esquina. A partir de este mes. Pues yo quiero agradecerles porque obviamente, licenciado, el tema pues da para mucho más. Seguramente se nos quedaron algunas preguntas, algunas dudas que a lo mejor los televidentes quisieran alguna aclaración, pero lo invitamos para que en un próximo programa nos pudiera acompañar, a lo mejor ya cuando sepamos cuál fue el subejercicio del tercer trimestre. Con mucho gusto, ingeniero. Y obviamente queremos irnos al siguiente bloque, hacemos un pequeñísimo corte. En el siguiente bloque hablaremos de educación, pero a mí sí me gustaría leer aquí algunos de los muchos mensajes que hemos recibido. Del 933-104-56-61 dicen, una pregunta,
¿De dónde sacan los recursos económicos los medios de comunicación y quién le da mantenimiento a las radiodifusoras? Bueno, ya lo hemos dicho muchas veces, todos los medios de comunicación, la fuente de ingresos de los medios de comunicación es la venta de publicidad, es decir, los periódicos, sus espacios de publicidad en cada página, los medios electrónicos, obviamente el tiempo para poder promocionar esto. Hay muchos tipos de clientes, muchos son de la iniciativa privada y hay otro cliente que también se llama gobierno del estado, hay otro cliente que se llama gobierno federal. En fin, hay muchas fuentes de ingresos, hay otra fuente de ingresos que son otro tipo de empresas, como puede ser descentralizadas, como puede ser CFE o como puede ser Pemex. Hay muchos tipos de ingresos. Los ingresos de los medios de comunicación provienen de la venta de publicidad. Y la pregunta es de quién da mantenimiento a las radiodifusoras, pues no sé si se refiere a mantenimiento técnico o a qué se pueda referir, pero yo creo que lo sustancial de la pregunta sería de dónde sacan los recursos económicos los medios de comunicación. Contestada su pregunta del 933-104-5661. Amigos, un brevísimo corte. Le agradecemos nuevamente al licenciado que haya estado con nosotros. Muchas gracias. Regresamos de frente a Tabasco. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este último segmento de Frente a Tabasco. Creo que Abiud quería hacer algún comentario. Abiud, adelante. Sí, es que nos llegó un recado del señor Juan Gómez, pero para ver la percepción que tiene la gente del manejo de los recursos públicos. Él dice, lo que pasa que todo el dinero se lo roban los del gobierno. Así piensa la ciudadanía, porque precisamente no entregan cuentas claras y cuando andan en campaña acusan al antecesor de robarse el dinero. Cuando ellos llegan, empiezan a ponerse salarios, empiezan los rumores y la ciudadanía piensa que todo el dinero o todo el que llega al gobierno va a robar. Es un mensaje. Esa es una percepción, digamos, sí, que puede ser válida o errónea o lo que sea, pero simplemente es una percepción. Para entrar al tema de educación, si me lo permiten, yo simplemente hacer una advertencia en dado caso a todos los maestros del estado de Tabasco, porque una maestra nos hizo llegar un recibo de pago de esta quincena donde le borran de un plumazo toda su antigüedad y su antigüedad empieza a correr simplemente de agosto del 2013. Eso es muy Entonces, delicado. Es muy delicado, pero simplemente que estén muy pendientes los maestros, porque a lo mejor la verdad es que nadie se fija en el recibo de qué es lo que le están pagando, simplemente ve que la cantidad esté correcta, pero no se da cuenta de lo anterior. Y entramos en materia educativa del estado de Tabasco, o la reforma, en fin, lo que podamos hablar. Realmente la reforma educativa, si me lo permiten, pues creo que es un tema muy largo, muy interesante, indiscutiblemente, tan interesante que ahí está la Ciudad de México, y no solo la Ciudad de México, en 15 estados de la República hay problemas con estas manifestaciones de la gente. ¿Algún comentario, ya sea de lo local o adelante, Feliciano? Sí. Pues hoy en las televisoras hemos estado viendo cómo por segunda ocasión el aeropuerto de la Ciudad de México casi fue bloqueado. Fue bloqueado porque no están enfrente de la zona federal, porque la zona federal está perfectamente resguardada. Pero sí a donde terminan los límites del gobierno del Distrito Federal y la zona federal, ahí están bloqueando. Lo hicieron el día 23 de este mes también. Y miles de personas tuvieron que bajarse de sus vehículos y caminar 7, 8, 10 cuadras con sus maletas para ir a tomar el avión. Y otros que llegaban, bueno, pues sencillamente hacer lo mismo. Ya el director del aeropuerto de la Ciudad de México anunció desde temprano algunos caminos por el cual pudieran ser utilizados para no perder sus aviones. Pero el mismo director recomienda que en los vuelos internacionales, que son 2 horas antes que hay que llegar, ahora hay que llegar 4 horas antes, o hay 4 horas antes que salir.
Y en los casos nacionales, que es 1 hora, bueno, pues hasta 2 horas o 3 horas, ¿no? Eso es triste porque hay un libro que acaba de estar o que va a salir en cualquier momento. Sin embargo, hubo la oportunidad de escuchar algunos comentarios de su autor, que es un sociólogo que pertenece a una organización que se llama México Unido, creo que se llama esa organización, y él se ha dedicado a la investigación, pero sobre el estado de Oaxaca en este momento. Y él señala que por primera vez la Federación en el 2011 le hizo una auditoría al estado de Oaxaca y encontró que el sindicato nada más en el 2011 se quedó en la bolsa sin justificar 650 millones de pesos, el sindicato. Otro de los datos interesantes que planea, y eso estamos hablando de la coordinadora, esa que está tomando... La CENTE. La CENTE. La CNT, la coordinadora. Sí, la coordinadora, esa que está bloqueando la Ciudad de México, ¿verdad? Entonces, también plantea esta persona que hay un presupuesto o hay una lista de 50,000 maestros en Oaxaca, pero que en la auditoría reveló que no son 50,000, son 90,000, nada más que 40,000 no son profesores. Por eso la justificación es que cada vez que el sindicato en Oaxaca grita, mañana tomamos las calles, en ese momento 40,000 gentes van a tomar las calles. No son profesores, son gente que se dedica a otras actividades, pero que recibe una mensualidad del sindicato para estar siempre a las órdenes del sindicato. Claro, fíjate que ahorita que mencionas eso, Feliciano, también han habido voces de la propia CENTE que dicen que no son gentes de la CENTE quien han bloqueado el aeropuerto de la Ciudad de México, o al menos que no fueron ellos los que en días anteriores lo habían hecho. La realidad es que es una confusión tal que, como tú dices, ya no sabemos si son maestros, si no son maestros, si pertenecen a un sindicato, si pertenecen a la coordinadora. Es una especie ya de una confusión porque todo está muy revuelto y a veces no sabemos a quién apoyan o en contra de quién o en contra de qué están verdaderamente, porque como tú acabas de mencionar ahorita, hay otros intereses que se aprovechan de un descontento y pueden estar asusando a otras gentes, a otros grupos, a lo mejor otros sindicatos. ¿Sí? Perdón, para terminar en dos perlas maravillosas, ¿no? La otra es que el gobierno de Oaxaca es el que paga los boletos, la estancia en las calles, coopera con alimento, pero que cuando se tienen que trasladar a otras partes del país, es el gobierno de Oaxaca también el que subsidia o el que apoya económicamente. Y la mejor de las perlas, en el 2002, el Congreso del Estado, a petición del Magisterio, creó en la Procuraduría una Fiscalía Especial para los delitos cometidos por los maestros. O sea, ningún maestro en Oaxaca desde el 2002 puede ser juzgado en los tribunales del orden común. Volvemos a la Santa Inquisición, ¿no? Ah, caramba, qué 300 barbaridad. años después. Qué ¿no? retroceso, ¿no? Sí, entonces hay un grupo de tres abogados designados por el sindicato para crear esa agencia del Ministerio Público para delitos de los maestros. Y del 2002 actual... Se convierten en juez y parte, obviamente. Por supuesto. Entonces, solamente de más de 700 delitos cometidos por profesores que la opinión pública ha revelado o que la prensa local ha revelado, solamente 3 casos han sido llevados a esas agencias del Ministerio Público. ¿Por qué? El sociólogo dice, porque no son del equipo. No, pues qué barbaridad. Mientras que a los demás ni se les investiga, ni se les consigna, ni se les enjuicia.
Entonces, eso es, para los que somos abogados, es brutalmente reprobable. Una aberración. Una aberración jurídica. Claro, muchas gracias, Feliciano. Abiud, sí, obviamente este tema, como dijimos, ¿no? Que tendrá que ver, que seguramente trataremos en otro programa, de la reforma educativa y sus consecuencias hasta estos días en la Ciudad de México. Abiud, ¿quieres comentar algo de lo que está sucediendo en la Ciudad de México, en 15 estados de la República al mismo tiempo más? ¿O entramos tema de educación Sí. en el estado de Tabasco? Es que esto es muy sencillo, es parte de la forma de hacer política en este país. El desorden y la anarquía. Mientras no se respeten los derechos de los demás, los maestros, los electricistas, los petroleros, quien quiera, causa este tipo de desorden. Puede Porque, trastocar, digamos. sí, porque no se aplica correctamente la ley. Y en el caso de la CENTE, pues sabemos los intereses a los que obedece. Pero creo que el presidente de la República ha sido tolerante y cuidadoso para esperar 8 días, 6 días más a que se promulgue la ley, la ley de la docente, para que se aplique todo el peso de la ley, si será verdad, y no pasa como sucedió en Tabasco, que se dijo que se aplicaría la ley, que se iba a juzgar a los maestros ante los tribunales laborales, que no cumplieran, y ya vimos, fue otra vez una forma de salir al paso a un conflicto que nos dejó a la sociedad en confusión. Una mentirita más del gobierno, digamos. Pero esta es lamentable, porque... Todas son lamentables. Bueno, todas, pero esta, porque salió a relucir un sindicato, una alianza sindical violenta, que puso en peligro la educación, y el gobierno dobló las manos, no solo les dio dinero, sino también impunidad. Un gobierno entonces ineficiente, que no puede con el paquete. Yo creo que ese tema también es muy controversial, es decir, maestros violentos o no violentos, maestros con derechos a reclamar un derecho que se tiene y que lo marca la ley, como simplemente el que se paguen las becas, eso se tiene que hacer forzosamente, que se tengan en condiciones las escuelas físicamente, que se le paguen los días de quincena, etcétera. Bueno, hay ciertas cosas que eso ni siquiera deberían de estar en una mesa de negociación, no deberían de estar en una mesa de negociación, porque eso es por ley. Yo creo que es un tema muy discutible. Lo que sí hizo falta, y coincido contigo, a lo mejor fue una mayor transparencia de cómo se resolvió el conflicto. Pero amigos, Abiud, Feliciano, muchas gracias por estar aquí. Como siempre nos pasa, el tema no se nos agota el tiempo. Y obviamente ya estamos sobre el tiempo, ya se nos agotó el tiempo, pero seguramente este tema seguirá dando para mucho. Yo creo que tendremos que seguir hablando del asunto magisterial, no solo del estado de Tabasco, sino a nivel nacional, porque además puede traer consecuencias que todavía no sabemos de qué tamaño. Esta tolerancia de que tú hablas del presidente de la República y que aparentemente también está aplicando el jefe de gobierno del Distrito Federal, bueno, no sabemos si es en apoyo, si es en desapoyo, si están en contra de uno, si están en contra de otro. Hay una manifestación programada, anunciada y gritada por Andrés Manuel López Obrador con mucha anticipación. El Zócalo está tomado, si no se van, no se da. En fin, en esta gran confusión, por eso decíamos, no sabemos a favor de quién están o en contra de quién están. Amigos, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias por sus mensajes, y simplemente les repito, o les recuerdo, perdón, más bien, los horarios de retransmisión de este programa. Este programa se retransmite el día de mañana a las 12 del día por las estaciones de radio XBX en el 570 de AM y XHBX en el 89.7 de FM, y por supuesto también aquí en TVX Canal 16 a través de Cablecom. Por la noche, a las 9 de la noche, se retransmite únicamente
por TVX Canal 16. Y lo mismo sucede al día siguiente. Por su atención, muchísimas gracias. Gracias nuevamente a Abiud Pérez Solán, muchas gracias Feliciano Calzada. Gracias. Muchas gracias a ustedes por seguirnos en esta transmisión de Frente a Tabasco. Moisés Dagdug, a sus órdenes.